Gracias por estar conmigo en este momento. Esta es una invitación para que me sigan durante unas lecciones que veremos y que le he titulado precisamente Conociendo a tu Creador. Ya tengo una plática o unas pláticas anteriores que les indicaba por ahí de que es descubriendo una nueva vida. Son pláticas para jóvenes, para personas que ya tengan 13, 14 años en adelante. Pero esta plática de descubriendo o conociendo a tu Creador es básica para papás, para personas que desean ayudar en la comunidad a conocer a quién es nuestro Creador. La obligación directa es para los que ya somos papás, como un servidor. Pero tú también puedes ayudar a la comunidad a que se prepare. Dar a conocer quién es nuestro Creador es básico en tu vida. Acabo de escuchar a una persona en una plática a través de YouTube precisamente, donde decía que como papás, nuestra preocupación es que los hijos tengan casa, comida, ropa, estudios y que tengan un brillante futuro. Pero muy pocos somos los que pensamos en que nuestros hijos también tengan conocimiento de la religión. ¿A cuál religión me refiero? Específicamente es a la religión católica. Pero si tú, que por algún motivo abriste este video y no eres católico, pues también a ti te lo presento, porque a lo mejor te va a servir. Tal vez no todo lo que veas en estos videos que voy a realizar, sino que te va a servir porque eres una persona humana. En Dios todos somos hermanos. Comenzaré indicando, por aquello de que tú eres más bíblico, pues que yo tengo esta Biblia y la leo todos los días, una partecita. Hay una mecánica para hacerlo. Pero me interesa mucho mencionar a todos ustedes, a ti en especial, que abriendo el Nuevo Testamento, el primer evangelista es Mateo, y al final de su evangelio, en el capítulo 28, versículos del 18 al 20, nos pide Jesús, y eso es lo que nos relata Mateo. Se los voy a leer porque es importante que sepan que de aquí está tomado, no de mi cabeza. Dice así: Jesús se acercó y les habló. Me han concedido plena autoridad en el cielo y la tierra. Vayan y hagan discípulos entre todos los pueblos. Bautícelos, consagrándolos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Yo estaré con ustedes desde siempre hasta el fin del mundo. Es por eso que me puse a preparar una información que tal vez nos llevará a unas 14 lecciones o 14 pláticas, como quieras llamarle. Primero dice que hay que ir a ser discípulos. ¿Discípulo? ¿Es como tú que me ves? ¿O como yo? Porque soy discípulo en cuanto aprendo. Pero después nos va a llevar el mismo Jesús a que seamos apóstoles. ¿Y cuándo somos apóstoles? Cuando hemos aprendido y estamos enseñando. ¿Qué voy a enseñar? Lo que tú hayas captado. Es muy importante. Nuestros hijos necesitan nuestro apoyo. Los hijos no son solamente de mamá, son hijos de papá, de los dos. Ya veremos adelantito algunas cosas.
Comienza indicando que bauticemos, o sea, se bauticen las criaturas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. A esto le llamamos Santísima Trinidad. Y lo tienen todas las Biblias. Nada más que cómo entenderlo, ese es uno de los problemas. Pero también nos dice que hay que enseñar a cumplir todo lo que Él ha mandado, no lo que nosotros hemos mandado. Ahí está uno de los problemas que tenemos en la vida, que nosotros queremos mandar. No es así. Yo tengo que tomar la Biblia y tengo que saber cuál es la doctrina para poderla encauzar a los demás. Voy a cerrar mi Biblia porque ahora voy a seguir con unas pequeñas láminas o unas pocas láminas que nos van a servir de base para que tengamos esa información. ¿Me vas a dejar de ver? No te preocupes. Yo estaré aquí atrás de ti porque lo que me interesa es que veas lo siguiente. En esta primera lámina he puesto que es una catequesis para niños o para niñas. Debemos entender que Dios hizo a Adán, hombre, e hizo a Eva, mujer. Desde ahí ya tenemos que partir con estos dos elementos básicos. Enseguida nos encontramos con que tiene que ser un encuentro con Jesús, porque ya veremos cómo Jesús es el mismísimo Dios. Pero nos vamos a enfocar a dos conceptos básicos, que es la reconciliación y la Eucaristía. Ya lo platicaremos más adelante, pero esta es la base. Vas a encontrar en los dibujitos, en el del lado izquierdo, está una criatura, una niña, o un niño tal vez, está hincadito. Y en lo que ves como ventana, que es el sacerdote, pues es precisamente para la reconciliación con Dios, con tu Creador. En algunas iglesias, en algunos conceptos, muchos dicen que no es necesario, que lo puedes hacer directamente con Dios. El problema es que, ¿cómo me habla Dios para decirme qué debo hacer y cómo recibir el perdón? Pues se queda en el aire. Sin embargo, es necesario hacerlo. Del lado derecho encuentras otro dibujito donde hay una copa y donde hay una ruedita que es el pan, que ya les explicaré para qué es la Eucaristía. Detrás de estos dos dibujos existe un libro, que es la Biblia, y más atrásito asoma una cruz. Ya platicaremos de él. Te anoto mi nombre, que es Carlos Armando Gordillo Solís, y he dado catequesis en el templo de Nuestra Señora del Carmen en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Y puedes ver el año que anoté, 2019, cuando hice este trabajo ya formal, pues en ese año lo hice y estamos en el 2021. Pero mi propósito es llegar a muchas personas que se interesen en este conocimiento que es básico para que ustedes los den a sus hijos o bien para que ustedes ayuden a la comunidad y a papás que a veces no tienen todas las posibilidades de enseñar y ustedes tienen que ser el medio. Llamamos a estas personas catequistas. A continuación vamos a encontrar una serie de láminas que se las voy a ir explicando, porque eso es lo que hay que explicar a los niños o a las personas que quieran conocer quién es su Creador. De seguro ya te diste cuenta quién es. Es un bebé maravilloso. Lo encontré en internet, me gustó la expresión que tiene y es fabuloso. Pero viene una primera pregunta que tenemos que contestarnos. Y a los niños es fabuloso también. Les preguntamos, ¿quién me creó? O sea, a ti, niño, ¿quién te creó? O a ti, persona, ¿quién te creó? Es donde empiezan las cosas a caminar en la conversación. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Pues en la experiencia que tengo de catequesis, al platicar con los niños y hacerles esa pregunta, lo primero que me dijeron, la mayoría, ¿quién te creó?
Dios. Se conoce que sus papás ya les habían dado esta información. Pero hubo una cosa maravillosa. Dios me permitió hacerles una segunda pregunta. Si Dios te creó, entonces tus papás, y ahí empezaron ellos a tener conflicto, porque empezaron a decir, no, mis papás. Entonces hay una confusión en quién me creó, y ahí es donde tenemos que empezar a conocer las cosas. El único que crea es Dios. ¿Y quién es ese Dios? Ya lo veremos adelantito. Pero vuelvo a repetirle, con los niños es fundamental. ¿Qué originó estas dos preguntas? Si no es Dios el que creó, si no son tus papás, entonces les tuve que exponer y decirles, vean, en la palabra creo o creó hay una E. Y entonces les decía yo, crear solamente es obra de Dios. Entonces los papás, crió, lleva una I. En lugar de E es una I, crió, sí. Nuestros papás nos criaron. Recuerden que papá dio una célula, mamá dio otra célula, y la gracia la dio Dios para que estuviéramos acá nosotros. Entonces les tenemos que ir explicando a los niños, a los jóvenes, a las personas adultas que empiezan a conocer estas cosas, que el único que crea es Dios, y los papás somos los que criamos. Y no me van a dejar mentir, porque ustedes han escuchado tal vez esta expresión. ¡Qué malcriado eres! ¿Verdad que sí? Claro que sí. ¡Qué malcriado! Entonces somos los papás los que criamos bien o criamos mal a nuestros hijos. Y entonces viene la pregunta, ¿quién es Dios? ¿Verdad? Exactamente. Esa es la siguiente. ¿Quién es Dios? Aquí van a encontrar en la parte alta que dice, inicia el querigma. A partir del Concilio Vaticano II, en nuestra Iglesia Católica, por ahí del año 1960, para tener una referencia, se empezó a manejar este término de querigma. Y eso significa dar a conocer a Dios. Si tú no conoces a tu Creador, pues entonces ¿cómo lo vas a seguir? Entonces es básico. También me encontré con otro sacerdote que decía precisamente, no era sacerdote, era seglar como yo. Y decía que solo amas lo que conoces y vives solo lo que amas. Entonces, ¿cómo vas a amar a Dios si no lo conoces? Pues no se puede. Tenemos que conocer. Y entonces, en el Antiguo Testamento, en la Biblia, normalmente se referían al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Ese era para ellos el Dios. Punto. Y entonces lo que tú ves en esa imagen, pues está hacia el lado derecho el Dios llamado Padre, a la izquierda el Dios llamado Hijo, y la palomita representa al Dios Amor, Espíritu Santo. Eso es la Santísima Trinidad. Y es muy importante que lo conozcamos, porque somos trinitarios. Y hay quienes no les han logrado explicar bien por qué es así. Dios Padre es Espíritu. Dios Espíritu Santo es Espíritu. Pero Jesús es Dios Hijo, que ya llegará un momento que se los voy a explicar. Pero Él tiene la cualidad de ser humano y ser Dios a la vez, Espíritu. Y este es algo que tenemos que ir viendo. Esto nos va a llevar precisamente a que en nuestra forma de pensar, de explicar las cosas, tenemos que ayudarnos de
auxilios, ¿verdad? Imágenes, dibujos. ¿Para qué? Para que vayamos entendiendo. Y lo decía precisamente ahí en Mateo. Y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No específicamente la palabra Trinidad. No. Sino está Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y bautícenlos. Ya les explicaré a su tiempo. No más que ahorita vayan teniendo esas referencias. Esto nos va a llevar a explicar algo que es muy importante. Lo que es Santísima Trinidad, en el Antiguo Testamento no hay explicación, porque no se hablaba así de la Santísima Trinidad, sino nada más se hablaba el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, trinitario. Pero ya en el Nuevo Testamento se abre precisamente con ¿quién es Jesús? Si comenzamos enseñando qué es el querigma con la Santísima Trinidad, tenemos que llegar a la parte final, que quién es Jesús. Todo el Nuevo Testamento está relacionado con Jesús. Los que se quedan normalmente con el Antiguo Testamento y le dan vueltas y vueltas y vueltas, no pasan al Nuevo Testamento. Nosotros tenemos que pasar al Nuevo Testamento. ¿Tú eres católico? Puede ser que lo entiendas, puede ser que no. Pero tú no eres católico. Y entonces a lo mejor tú estás muy centrado en el Antiguo Testamento. Esa es una referencia. El Nuevo Testamento es la presencia de Dios entre nosotros. Y aquí vamos a encontrar algo importante. Hay otra persona, otro sacerdote que me enseñó. Y dice precisamente cuando te metas a la Biblia, primero puedes leer una sola vez en tu vida todo el Antiguo Testamento. Pero el Nuevo Testamento, ese lo tienes que leer una vez por año. Yo ya estoy en el 4º año. O sea, ya lo leí 3 años. Ya estoy en el 4º año leyendo el Nuevo Testamento. Y es maravilloso. Jesús, que es el mismísimo Dios, nos manda al Antiguo Testamento para verificar algunas cosas como referencia. Pero lo importante es Él. Es el mismísimo Dios. Y por las informaciones que he leído, pues hay quienes consideran que Jesús es un profeta, porque no les han explicado correctamente. No es un profeta, es el mismísimo Dios. Pero es que dicen, hijo, ya te explicaré a su tiempo, para que tú también lo puedas explicar a su tiempo. Jesús nace de María, una mujer común y corriente. Ella no es Dios, sino es el medio que utilizó Dios para venir al mundo, para estar con nosotros. Y eso es todo el Nuevo Testamento. Al Nuevo Testamento se le puede llamar también la historia sagrada. Y eso es lo que tenemos que explicar a los niños, a las niñas, a los jóvenes, a los adultos que empiezan a conocer estas cosas. ¿Por qué es la historia sagrada? Porque nada menos es la presencia de Dios entre nosotros desde hace 2000 años y que permanece en nosotros. Aquí te voy a dar un paso más. Recuerda, decía, cuando empieces con la Santísima Trinidad estás iniciando el querigma. ¿Quién es tu Creador? Dios. Y cuando llegas a esta parte, ¿quién es Jesús? Es el fin del querigma, o finaliza el querigma, porque es cuando debes cerrar toda esa información. Y aquí te lo voy a poner explicando a las personas. Tú eres papá, mamá, o tú no tienes hijos todavía, o estás casado pero no ha llegado todavía. Pero es muy importante que sepamos que esa Santísima Trinidad está en la presencia de lo que es la Sagrada Familia. Y fíjense cómo Jesús tomó del cuerpo de María la materia para estar con nosotros, y entonces la Sagrada Familia consta de Jesús, José y María.
Jesús son los hijos o hijas. José, pues somos los varones, los papás. Y María, pues son las mujeres. Sin esa Trinidad no hay familia. Y resulta que pues están casados poco tiempo, mucho tiempo, no hay hijos todavía y no completan la Santísima Trinidad en su hogar. Dios sabe por qué, para qué los tiene destinados. Pero se necesita forzosamente varón, mujer, para que hayan las criaturas. No hay otro medio. Todo lo que hacen en los laboratorios, pues es una forma de ayudar a este proceso, pero hay que pensarlo. Si por algún motivo yo todavía no tengo hijos, Dios me está destinando para algo, para apoyar tal vez a otras familias. Y no a fuerza, es porque yo tenga criatura en la casa. Entonces la Sagrada Familia debería ser una imagen, así como la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Que aquí hago una corrección. Cuando decimos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, tal parece que estuviéramos hablando de 3 dioses. Es una enseñanza incorrecta. Debemos decir Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, para que la palabra Dios aparezca una sola vez. Regresamos a la Sagrada Familia. Esto es la familia. Papá, mamá, hijo o hijos o hijas, desde luego. Todo eso se lo tenemos que enseñar a las criaturas. En mi experiencia dice que cuando les preguntamos ¿y quién es tu familia? Pues meten a la abuelita, meten a la muchacha caída en la casa, al cuñado. No. La familia solamente es papá, mamá, hijo o hijos. Yo estoy soltero todavía, pues mi papá, mi mamá y yo somos esa familia. Familiares, ese es otro boleto. Mi cuñado, mi cuñada, mis tíos, ya son familiares, es diferente. La familia es muy específica. Y esto es algo que tenemos que ver muy de cerca porque lo quieren destruir. Nuestro mundo lo quiere destruir. No lo permitamos. Seguimos. Esto lo vamos a ver dentro de lo que es la Biblia o también llamada Sagrada Escritura. Pero eso es la siguiente plática. Ahorita nos quedamos precisamente en Sagrada Familia. Y regreso con ustedes. Sí, aquí estoy. Aquí estoy con ustedes. Les di un anticipo de lo que va a seguir, va a ser la siguiente plática. Nada más para que ustedes se den un quemón. Si les hablé precisamente de esta propuesta, la cual agradezco estés viendo, es porque siento que lo necesitamos. Cada vez estamos más escasos de personas que quieran ayudar a los demás. Tú a lo mejor fuiste a la escuela, sabes leer, pero hay gente que tal vez no ha podido ir. Sencillamente, este video que estás viendo, tú lo puedes bajar, si tú tienes equipo para bajarlo y llevárselos a la gente que no tiene cómo accesar al YouTube. Pero tú sí lo puedes hacer, e irlo platicando como lo estoy haciendo yo. Y entonces, ¿qué? Tienes esa posibilidad de verlo las veces que tú quieras, analizarlo las veces que tú quieras. Pero hay algo, tengo dudas de la plática o de algunos otros conceptos de los que vamos platicando ahorita. Te invito. ¿Quieres verlo todo? Te voy a dar mi correo electrónico porque por ese medio me lo puedes solicitar. ¿Qué cosa me vas a solicitar? Pues que yo te dé respuestas a dudas que tengas. Quisieras tener este material. Pues también me lo pides, también te lo puedo mandar. Pero solo las láminas no te dicen mucho. Por eso los estoy explicando. Pero lo quieres conseguir, te lo doy.
No tiene ningún costo. ¿Por qué? El Señor me lo ha regalado, yo también lo regalo. El Señor me ha dado esa oportunidad, pues yo te doy esa oportunidad. Lo importante es que pensemos en los demás. Y ahí te va. Dentro de lo que he visto, he leído, decía un sacerdote que como papás, cómo estamos preocupados por nuestros hijos. Pero vamos solo a lo material y nos olvidamos de lo espiritual. Entonces tenemos que dedicarnos a ello. ¿Y por qué viene ese problema? Porque no hemos entendido. En nuestra Iglesia Católica nos han enseñado que tenemos cuerpo y alma. Está incompleta esa información. Nosotros tenemos, como la Santísima Trinidad, 3 elementos. Tenemos el cuerpo, que es el estuche. Tenemos el alma, que es la vida. Pero tenemos el espíritu, que es la gracia de Dios. Y aquí viene algo importante. Todas las personas tenemos un espíritu que alimentar, no solo el cuerpo. Y se los voy a explicar porque a los niños también se los he explicado. ¿Cómo le digo a un niño, pues que me pregunta, oiga, y dice, ¿y mi perrito, será que cuando se muera se va a ir al cielo? Pues le digo, no, hijito, completamente diferente. Y ahí vamos entonces a la plática. Las personas humanas tenemos 3 elementos. Los animalitos y las plantas solamente tienen 2 elementos. Tienen cuerpo y tienen espíritu, o sea, la vida. Lo que les hace falta es la gracia de Dios. Pero es que cuando lo llamo a mi perrito, y viene, pues sí, pero no porque tenga la gracia de Dios, sino porque reaccionan los animalitos, las plantas también. Una rosita o una florecita que encuentres, le hablas y parece que te contesta. Cuando está muerta, ¿cómo está una florecita? Agachada. Y el perrito, tirado. Y entonces, ¿qué pasa? Pues sí, ellos tienen 2 elementos, nosotros tenemos 3 elementos. Tenemos la Santísima Trinidad. Y nos decía precisamente un personaje que encontré, me explicó perfectamente bien por qué son los 3 elementos. Si a ti te interesa, pues te pasaré por tu correo a dónde puedes llegar para saber esto. Y esta persona que me enseñó esto no es un católico, es de otra religión. Pero me dio las bases, que son las partes importantes que debemos de tener. Así que, adelante. Te invito a que te prepares para la siguiente plática. Ya te decía, platicaremos sobre lo que es la Biblia, es básica. El día de hoy hemos platicado quién es Dios, quién es mi Creador. Pero en la Biblia vamos a encontrar mucha información respecto a mi Creador. Y no solo a Él, sino a mí también. Para terminar el día de hoy te recomiendo, siempre hay que agradecerle a Dios estas oportunidades. Y voy a decir lo que es una oración que sale de aquí, pero sale de aquí también. Y entonces dice así: te doy gracias, Señor, por esta oportunidad que me das de llegar a ti, de llegar a los demás, de platicarles mi experiencia, de platicarles mi conocimiento, para que todos lo puedan aprovechar en beneficio personal para darte gloria a ti. Te agradezco tu atención y espero que nos veamos en el próximo video. Acuérdate, se llama Conociendo a tu Creador. Así se llama. Cuando terminemos, me vas a decir si ya lo has conocido o todavía te falta algo. Hasta la próxima. Muchas gracias.